Román Andrés Jaques Liranzo. Es importante que la comisión sepa, el magistrado ya lo sabe, hay dos objeciones a su postulación, una la presentada por la institución Socorro Organizada de Salud SOS y otra por la señora Catherine Maciel Félix Martínez. Sí, eso lo vamos a conocer en la fase deliberativa, ya cuando estemos trabajando en la comisión, pero es bueno que se hagan públicas las objeciones y ya que el magistrado tome pues constancia de las mismas. Buenas tardes, bienvenido. Para nosotros es un honor tenerlo en este día, en esta comisión evaluadora. Como sabe, tenemos 10 minutos, 5 minutos para que usted haga la exposición de motivos que lo traen hasta acá y 5 minutos para esta honorable comisión poder hacer las preguntas del lugar. El tiempo comienza a correr y es todo suyo. Adelante, magistrado. Muchas gracias a esta comisión evaluadora. Lo primero que quiero señalar es que desde el punto de vista de nuestra preparación académica, somos licenciados en Derecho hace 24 años, con estudios de cuarto nivel, con 6 títulos, destacando la maestría en Estudios Políticos y Electorales con doble titulación de la Universidad de Granada en España y de la Pucamaima aquí en República Dominicana, maestría en Derecho y Relaciones Internacionales de la UAS, y se destaca también estudios en negociación en la Universidad de Harvard. En la labor como docente, unos 22 años como docente en distintas universidades y hace 8 años decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica Santo Domingo, implementando la asignatura de Derecho Electoral en el Pensum, una de las 5 universidades que la tienen en el país. Desde el punto de vista de la experiencia electoral, tenemos 13 años ininterrumpidos en labores de alto nivel en la administración electoral y en la justicia electoral. Desde las elecciones del 2008 en la Junta Electoral del Distrito Nacional como juez miembro y en las elecciones de 2010 para las elecciones congresuales y municipales como juez miembro titular, impactando en las circunscripciones número 1 y número 2. Lo propio ocurre en las elecciones de 2012 y 2016 como juez suplente del presidente del Tribunal Superior Electoral y desde el 2017 en las elecciones primarias del año 2019 y en las elecciones de este año 2020. En las relaciones internacionales que se destacan como presidente del Tribunal Superior Electoral, fuimos elegidos jefe de misión de las elecciones municipales de Corea del Sur en el año 18 y el Tribunal Superior Electoral a su iniciativa ha determinado con el voto de los órganos correspondientes que la República Dominicana, Junta Central Electoral y Tribunal Superior Electoral, a partir de noviembre de este año, asumen la presidencia de UNIORE. El Tribunal Superior Electoral se ha caracterizado por la mora cero, 1.056 sentencias en el último año emitidas y más de 20.000 sentencias de rectificaciones. En lo que tiene que ver con la Junta Central Electoral, que es el órgano de la función electoral, estimamos que hay 3 mejoras en lo inmediato como ejes. El primero es el registro civil. Y aquí quiero hacer un paréntesis puntual. El registro civil yo lo veo como una injusticia social, porque los errores de las instituciones son atribuidas al ciudadano. La falta de información del ciudadano, que es una consecuencia de una información que debe dar la institución, recae precisamente sobre el ciudadano. Por eso esto forma parte de la justicia social en un Estado democrático y social de derecho como vive la República Dominicana. Y voy más lejos. El registro civil, como ha interpretado la doctrina avanzada, es considerado un derecho fundamental. Y hay 2 aspectos inmediatos en el registro civil. Lo primero es el subregistro. La Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana para el 2030 pretende que el subregistro sea eliminado y que haya una universalidad del registro oportuno de nacimiento, impactando desde luego los casos de las adolescentes embarazadas, incluso sin cédula de identidad.
Otro elemento es la interoperabilidad a lo interno de la Junta Central Electoral. Los órganos que dependen de la Junta Central Electoral no hay una interconexión y no hay una interrelación con otras entidades del Estado que permita que la cédula de identidad y electoral sea un documento convergente. En el segundo aspecto es el proceso electoral y las juntas electorales. Yo creo que ambos deben ser transversalizados por la integridad electoral. Y por último, la Junta Central Electoral debe abocarse en lo inmediato a un fortalecimiento de su institucionalidad, respetando las normas y aplicando las normas, de su legitimidad, pero no la legitimidad de entrada, sino la legitimidad de salida. Y estas dos primeras se construyen. Y por último, la credibilidad y la confianza, y estas se ganan. Y por eso le pido al Senado de la República de ser favorecido como presidente de la Junta Central Electoral junto al equipo, que nos den un voto de confianza y que una vez terminada esta gestión en el 2024, el pueblo dominicano valorará si ese voto de confianza realmente es validado. Muchas gracias y bendiciones. Estoy a su disposición. Muchísimas gracias, magistrado Román Jaques. Vamos a pasar de inmediato a las preguntas de los honorables miembros de esta comisión, iniciando por el senador de San Cristóbal, Franklin Rodríguez. Muchísimas gracias, presidenta. Buenas tardes, Román. Saludos. Una de las partes que usted ha planteado es ahí que el Estado es el responsable de los defectos de sus ciudadanos con respecto al registro civil. Pero hay una pregunta, una incógnita de hace mucho tiempo que he tenido propiamente por los delitos electorales y por la poca transparencia en los procesos electorales en República Dominicana, que todo aquel que pierde siente que hubo alguna trampa. Y es sobre el voto obligatorio en la República Dominicana. Hay países que tienen iniciativas importantes en torno a eso, en donde el Estado, no el gobierno, y Juan Bosch definía bien Estado, gobierno, nación, país y territorio, que son 5 cosas totalmente diferentes. El Estado al votante le da un beneficio, no el gobierno, el Estado. Y quería saber su opinión en torno a la obligatoriedad del voto en la República Dominicana, y propiamente hay 2 que se desprenden, que han estado en discusión y se ha debatido aquí también, que es el voto a los 16 años y es el voto militar. Y me gustaría escuchar qué usted opina de eso. Muchas gracias. Lo primero es que la Constitución establece que el voto es un deber y es un derecho. Desde el punto de vista del derecho es facultativo, desde el punto de vista del deber es una obligación. Sin embargo, es una obligación moral. No existe ninguna penalidad o sanción en este sentido, como ocurre en otros países donde el voto es obligatorio, como es el caso de Ecuador, y hay algún tipo de sanción que impacta, por ejemplo, en la obtención de alguna documentación en el futuro. Yo creo que República Dominicana tiene una participación electoral importante y el papel de los partidos políticos es muy activo, y por ende entiendo que como existe en República Dominicana un modelo de obligación moral, estimo que es el ideal. Con relación al voto de los militares, la Constitución es muy clara en este sentido. Yo estimo, por ejemplo, en el mismo Ecuador, los militares tienen el derecho al voto. Creo que debe haber una adecuación mirando hacia el 2030 sobre la institucionalidad del Estado dominicano. Esa es mi valoración en ese sentido. ¿Y los 16 años? No estoy de acuerdo a los 18 años. Senador Ramón Rogelio Genao, provincia de La Vega. La ley 157.13 constituyó una conquista electoral de los dominicanos al establecer el voto preferencial, no solamente en el nivel de diputados, sino también en el nivel municipal, el cual estrenamos recientemente en los procesos eleccionarios pasados, 16 de febrero frustrado y 15 de marzo, y posteriormente en las elecciones
de diputados. Hay un reclamo de que este voto se extienda a ultramar, que se extienda el voto preferente a ultramar, a las circunscripciones de ultramar, pero está pendiente también por parte de la Junta el establecimiento de las áreas, que serían lo que harían las veces de las circunscripciones para la escogencia de los regidores y de los vocales. ¿Qué haría usted de ser favorecido por el Senado como presidente de la Junta Central Electoral? Yo soy partidario de que el voto preferencial se extienda a los diputados de ultramar, pero estimo que en materia de municipal no procede una votación en el exterior, toda vez que la ley... No, la creación de las áreas, que pregunto, la creación de las áreas dentro de los municipios. en República Dominicana. Que lo manda la ley. Con relación, previo a su pregunta de las circunscripciones en el ámbito del exterior, la ley habla de 3 circunscripciones. Una vez determinadas estas áreas, se permanecen las 3 circunscripciones y la Junta Central Electoral puede habilitar oficinas en este sentido y ciudades donde haya un empadronamiento considerable de dominicanos para el voto en el exterior. Senador Antonio Taveras, provincia de Santo Domingo. Licenciado Román Jaques. La sociedad dominicana está reclamando al liderazgo nacional de que los órganos de arbitrajes, los órganos de administración de justicia, las cámaras de cuentas, sean órganos independientes, sin ninguna influencia de partidos políticos o grupos empresariales. Algunos lo han señalado a usted como aupado por uno de los líderes políticos de este país. Usted tiene todos los derechos constitucionales y por eso está acá, por eso lo entrevistamos. Pero ¿qué usted opina sobre esas consideraciones y sobre el daño que en el pasado pudo haberle hecho a todos estos organismos el hecho de que partidos políticos se hayan repartido la justicia, la Junta y la Cámara de Cuentas? Muchas gracias por su pregunta. Gracias. Lo primero es que como juez yo no veo nombres de políticos a la hora de juzgar, ni veo nombres de partidos políticos. Yo veo un accionante y un accionado. Yo veo un recurrente y un recurrido. Yo veo un demandante y un demandado. Y aquel que tiene las pruebas y me demuestra la verdad jurídica, tiene mi voto, sea quien sea. Con relación a la independencia, un juez no es independiente porque lo diga la Constitución. Un juez no es independiente porque la norma lo ordene. Un juez no es independiente porque se inscriba en la frente, soy independiente. Un juez no es independiente porque en una proclama o en un discurso diga que es independiente. E incluso la independencia va más allá de un carácter. Es el carácter en los hechos. Es enfrentar hechos que te demuestren que tú eres independiente. Y particularmente, yo he vivido hechos que han demostrado mi independencia. Y yo le garantizo al Senado de la República y al pueblo dominicano que yo soy independiente y seguiré siendo independiente sin importar las circunstancias y los hechos que tenga que enfrentar. Muchas gracias. Aunque se acabe el tiempo, vamos a dar la oportunidad a la senadora Melania Salvador de poder hacer la pregunta al magistrado Román Jaques. Sí, muy buenas tardes, magistrado Ramón Jaques. Conocemos de muchas publicaciones que usted ha hecho de su dilatada carrera en el ámbito electoral y en el ámbito judicial. Nuestra pregunta va en el sentido, o no pregunta, sino para que usted nos
argumente sobre, en el entendido, que usted sabe que las elecciones, un voto decide. Y sabemos que usted ha escrito sobre lo que es la nulidad del voto por falta de firma y falta de sello. Y sabemos que en los procesos electorales, los colegios electorales se constituyen por, vamos a decir, por personas integrantes de los partidos. Y que en un descuido de cualquier delegado, pues el presidente o el secretario pueden tener alguna combinación para entregar boletas sin sellar y sin firmar. ¿Qué usted opina respecto a eso? En el entendido que a usted también le han recurrido muchos actos como presidente del Tribunal Superior Electoral, y que un voto puede definir una presidencia, una senaduría, una diputación, una sindicatura, o en este caso una alcaldía, o una regiduría. Quisiéramos escuchar su opinión en torno a eso. Sí, muchas gracias por su pregunta, senadora. Lo primero es que, por ejemplo, en Perú hay una valoración del voto en blanco y del voto anulado, porque se computan a la hora, por ejemplo, de determinar los escaños según el método de Hong. ¿Por qué se considera el voto en blanco parte de la democracia? Porque algunos sistemas consideran que esto es una especie de protesta, es el voto del ninguno. Ahora bien, hay un voto anulable que no es con la intención clara del ciudadano o del elector, cuando vota evidentemente nulo su voto, sino que hay votos nulos por una responsabilidad del funcionario del colegio electoral, que es lo que usted planteaba. Sí, sí. Una falta de un sello, una falta de una firma. No es imputable y no debería ser imputable al elector ese voto anulable. Por eso estos sistemas lo que hacen es que ese tipo de votos los considera votos válidos a la hora de determinar curules, por ejemplo, con el método de Hong. En la República Dominicana, yo creo que las fuerzas partidarias representativas deberían valorar la posibilidad de que este tipo de anulación del voto por un sello o por falta de una firma, que a veces se hace de manera involuntaria y otras veces de manera voluntaria, le dé algún valor, sobre todo en la validez del mismo y en la determinación de curules. Tengo una pregunta que también ha sido muy recurrente, magistrado, y es con el tema de las primarias de los partidos políticos y la Junta Central Electoral como ente pues que funge casi como un árbitro de estos procesos. ¿Qué propone usted para que haya mayor transparencia en la escogencia de esos candidatos en las primarias internas y simultáneas de los partidos políticos? Yo creo que cada partido tiene la facultad legal de elegir el método de las primarias. La ley ordena que si son primarias simultáneas, tiene la participación de la Junta Central Electoral. Yo creo que el órgano de la función electoral, como es la Junta Central Electoral, es como parte del sistema y de los partidos políticos, viene a fortalecer el proceso electoral interno y sobre todo la integridad de los partidos políticos. Yo veo eso muy favorable. Tenemos un senador aquí que no es miembro de la comisión, pero entiendo en principio que los reglamentos me permiten darle la palabra para hacerle una pregunta. Así que se la voy a conceder, que es el senador Dionis Sánchez de la provincia de Pedernales. Muchas gracias, presidenta. Honorable magistrado, el artículo 18 de la Constitución establece cómo se adquiere la nacionalidad dominicana. Los hijos de padre o de madre dominicanos. Se está dando el caso que se le está conculcando un derecho a hijos de padre con ilegales dominicanas o ilegales extranjeras. Nosotros nos interesa saber cómo pudiéramos resolver esto, dado que también malos dominicanos se prestan a declarar personas que no son dominicanos como hijos. Entonces tenemos ese doble problema, ¿cómo resolverlo? O sea, porque le estamos conculcando un derecho a los que realmente son hijos de dominicanos.
en particular me estoy refiriendo a casos que se dan más en la frontera que en otras partes del país. ¿Cómo resolverlo? Porque tenemos el doble problema. Uno es que declaran que no son dominicanos y otros dominicanos que no tienen la nacionalidad porque el juez civil se niega a hacer su declaración porque teme que no son hijos de ese hombre particularmente. Muchas gracias por la pregunta, senador. La dominicanidad queda establecida, o sea, no son dominicanos, los hijos de diplomáticos, en funciones consulares, los que están de tránsito y las personas que tienen la ilegalidad. Entonces, yo creo que el problema se retrotrae a madres extranjeras de residencia ilegal o en estado de ilegalidad, que vienen a los hospitales dominicanos. No, es que son hijos de dominicano, hombre, con una extranjera ilegal. Y entonces se le duda la paternidad por ser hijo del padre, no de la madre dominicana. Cuando el caso es dominicana con cuando va a declararlo, con un extranjero ilegal no hay problema, es cuando es el papá el que tiene la situación. En este caso, el padre, en los casos de un reconocimiento, y hay una dificultad con la madre, por eso les reitero, lo que procede es lo siguiente. Si él va a reconocer a alguien que no está inscrito, hay una inexistencia, hay un subregistro, que es lo que me refiero. Entonces hay una dificultad que debe ser subsanada. Lo que establece la ley de migración es que a esa madre ilegal sí se le permite que dé a luz en la República Dominicana y que se le dé un certificado de nacido vivo a ese niño o niña y se inscribe en un libro rosado que no le da la condición, honorable senador, ni de la identidad ni de la nacionalidad. Eso se regulariza en el país de origen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese niño, la situación que tiene es que no es dominicano, aunque el papá lo sea. Yo planteo, le corresponde la dominicanidad. Claro que sí. ¿Usted estaría de acuerdo que se resuelva con una prueba de paternidad? Lo que ocurre es que... Porque un hijo suyo es dominicano, aunque sea hijo de quien sea, hijo de la madre. Yo estimo que hay que tener mucho cuidado con los aspectos que impactan la nacionalidad, sobre todo porque tienen que ver con niveles que afectan incluso la soberanía. Es mi posición. Presidenta. Yo quiero, ya como todos preguntamos y se ha acabado el tiempo, darle paso a una pregunta que se hacen en las redes sociales porque le han hecho varias. Y quiero darle paso a una que hace Edison Andrés y dice: Magistrado Román Jaques, ¿qué usted cree de la distribución de fondos públicos que van destinados a los partidos políticos? La ley establece un sistema que el 80% va para los partidos que tengan más del 5%, 12% para los que están en el rango inferior y el resto para los que tienen menos de 1%. Hay varios métodos. Está el método igualitario. Ese yo no estoy de acuerdo. O sea, no importa la cantidad de la fuerza de votación que tenga el partido, todos reciben la misma cantidad. Hay otro que es según la fuerza del voto, según la cantidad de votos. Está el mixto como República Dominicana, pero hay un cuarto, que es el que yo considero se ajusta más a los niveles de equidad, que es que se determine del financiamiento público un porcentaje, como ocurre en otros países, por ejemplo, un 30% a todos por igual, y a partir de ahí el resto según la fuerza de votación que haya obtenido cada partido. Esa puede ser una opción que sea valorada por las fuerzas
partidarias representativas si lo consideran oportuno, pero ese es el sistema que considero más equilibrado. Muchísimas gracias, magistrado Román Jaques. Gracias por estar aquí y participar de este proceso. Ya nosotros en la fase deliberativa tomaremos en cuenta sus propuestas y su perfil. Muchísimas gracias. Muchas gracias y bendiciones. Gracias. Muy buenos días, don Rafael Armando Vallejo Santelices. Bienvenido sea usted a esta comisión que tiene pues la facultad de poder hacer las entrevistas y en fase deliberativa poder proponer al Pleno del Senado de la República los aspirantes o miembros, futuros miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral. Para nosotros es más que un honor que usted esté aquí con nosotros confiando en el proceso y en el trabajo que estamos realizando. Tenemos 10 minutos, 5 minutos para escuchar las principales motivaciones que lo han traído hasta acá o sus propuestas para renovar la Junta Central Electoral y 5 minutos para responder las preguntas de los honorables miembros de esta comisión. Perfecto, muchas gracias. Buen día para todos. Es un honor para mí estar siendo evaluado por esta comisión del Senado de la República en un proceso que me luce interesante y correcto para la escogencia de los miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral. Órgano que no tengo por qué decirlo porque todos lo sabemos, esencial para los procesos democráticos de República Dominicana. En lo que a mí respecta, como ya usted dijo, mi nombre es Rafael Armando Vallejo Santelices. Soy abogado en ejercicio, graduado desde el año de 1973 en la Universidad Madre y Maestra en el recinto de Santiago de los Caballeros, donde he vivido prácticamente toda mi vida y donde ejerzo profesionalmente como abogado en ejercicio privado. Prácticamente desde que me gradué, un par de años después de graduarme, inicié mi ejercicio profesional en el mismo sitio donde tengo la oficina hoy en día y prácticamente solamente tuve 2 interrupciones para este ejercicio profesional. Entre el año 1984 y 1988 tuve una intervención bastante activa en las funciones, digamos, gremiales, como parte de la directiva del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Tuve el privilegio de ser segundo vicepresidente de la directiva nacional en la primera directiva del Colegio de Abogados a raíz de su fundación o su creación en 1983. Posteriormente fui escogido para primer vicepresidente también del Colegio de Abogados y posteriormente para presidente de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de la República. Al término de mis actividades gremiales, retorné a mi ejercicio pleno hasta el año de 1994, en el cual tuve el privilegio de ser escogido por el Senado de la República para integrar conjuntamente con 4 compañeros la Junta Central Electoral, que le tocó manejar los procesos electorales de 1996 y de 1998. En aquella ocasión, distinto a esta, no hubo un proceso de selección de esta naturaleza. Para el caso mío en particular fue una sorpresa total enterarme llegando a mi casa en la noche de un día determinado que yo había sido escogido miembro de la Junta Central Electoral. Nadie me había contactado, nadie me había evaluado. Sin embargo, me escogieron. Tuve, como decía anteriormente, el privilegio de integrar esa Junta Central Electoral que manejó 3 procesos electorales, las 2 vueltas del 1996 y las elecciones congresionales y municipales de 1998. Todos recordarán que en esa ocasión República Dominicana estaba
en una situación de una profunda crisis política. Esa profunda crisis política culminó, entre otras cosas, con la modificación de la Constitución, y dentro de esa modificación a la Constitución se establecieron variantes nuevas en el sistema electoral, como fue el colegio electoral cerrado, la separación de la votación por tanda entre hombres y mujeres, y fundamentalmente la elección de una Junta Central Electoral que en este caso tuvo la característica, como decía anteriormente, de que no fue precedida por un proceso de evaluación como el que ustedes están haciendo, sino que fue una decisión prácticamente adoptada por el liderazgo político de todos los partidos de República Dominicana. Nosotros tuvimos el honor, como decía anteriormente, de liderar las elecciones, las 2 vueltas electorales en 1996 y pasar de una situación de falta de credibilidad absoluta que había en República Dominicana en los procesos electorales como consecuencia del proceso anterior del 1994 a restablecer la confianza del pueblo dominicano en los procesos electorales. Eso para nosotros fue de una profunda satisfacción para todos nosotros, pero no solamente hicimos el trabajo en la parte electoral. La Junta no es solamente elecciones. Ahora mismo las elecciones son cada 4 años. Hay una actividad que es de extraordinaria importancia para la República Dominicana, que es el registro civil. Nosotros le pusimos un énfasis extraordinario al registro civil y recuerdo gratamente una decisión que adoptamos en el seno de la primera etapa de esa Junta Central Electoral, o sea, me refiero entre octubre del 94 y mediados de nuestro periodo, que fue la repetición de las delegaciones de Estado Civil en los hospitales de maternidad de aquí de República Dominicana. Hasta ese momento... Se nos ha agotado el tiempo. Ya acabó. Sí. Pero bueno, vamos a proceder ahora a hacer las preguntas. Se quedó se quedó en el tema de la presencia de la Junta en los hospitales para poder hacer las declaratorias a tiempo, porque antes no existía. Vamos a comenzar con las preguntas. Comenzamos por el senador Iván Silva, de La Romana. Don Rafael, muy buenos días. Saludos. Existe en este momento una diferencia entre los números que reporta el Ministerio de Salud Pública y cuando usted cuenta las actas de defunción. Es diferente la cantidad de muertos por el COVID en el ministerio y la cantidad de muertos por el COVID cuando usted cuenta las actas de defunciones. ¿Por qué piensa usted que ocurre esa diferencia? ¿Es un error de la institución que usted quiere participar o dirigir? ¿O qué usted cree que está pasando ahí? Si hay una diferencia de cifra, obviamente que hay alguna falta en algún sitio. Probablemente algunas de las muertes que se producen no se presentan las declaraciones de defunción adecuadamente y no se hacen las contabilidades adecuadas de esto. O sea que ciertamente en algún sitio hay algún tipo de deficiencia que tiene que ser determinada dónde que está y debe ser claramente corregida. Ahora, en ese aspecto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el registro de los hechos vitales, aquí en República Dominicana indiscutiblemente que se ha producido un gran desarrollo. No es lo mismo la situación de hoy en día en el 2020 que la que existía, por ejemplo, en el año 1996, cuando nosotros estuvimos en la Junta Central Electoral. Todas las juntas centrales electorales que han transcurrido de allá para acá, unas más, otras menos, todas han contribuido a fortalecer los procedimientos que tienen que ver con el registro civil, porque esa es la esencia de la identidad del pueblo dominicano. Cédula, registro electoral, pasaporte, todo depende del registro civil. Y todas las juntas han ido haciendo su aporte. ¿Quién llena el acta de defunción? ¿Perdón? ¿Quién llena el acta de defunción?
¿Quién la tiene? llena? ¿Quién la llena? ¿Quién la ¿En llena? base a qué? ¿En base a qué información se llena el acta de Lo defunción? lo que se estila es que normalmente cuando una persona fallece se pide un certificado de defunción. Que ¿A quién se le pide el certificado de defunción? ¿Perdón? ¿A quién se le pide? Se le pide a los parientes de la persona que fallece. ¿Y quién le da ese certificado a los parientes? Ese certificado ¿Se lo da el Ministerio de Salud Pública? ¿Quién se lo da? se lo da, eso depende del Ministerio de Salud Pública. Entonces, ¿por qué? Ese certificado de defunción, conjuntamente con la cédula de identidad de la persona fallecida, debe ser entregado en el centro, digamos, el cementerio donde esa persona fallecida va a ser enterrada. Esos documentos deben ser recibidos necesariamente por los representantes de los cementerios que dependen de la Junta Central Electoral, del registro civil. Esa información y esa documentación se contabiliza y se registra como parte de los hechos vitales en la Junta Central Electoral. Entonces, una cosa es el acta o el certificado de defunción que se pida a raíz de la muerte del enfermo, del paciente, que depende de salud pública, y otra cosa es que ese documento, como decía anteriormente, conjuntamente con la cédula de identidad y electoral, lo retiene entonces el representante del cementerio y tiene necesariamente que pasarlo a la Junta Central Electoral a través del registro civil. Si esos procesos se hacen adecuadamente, no puede haber nunca disparidad en las cifras, nunca. Senador Antonio Taveras, provincia de Santo Domingo. Perdón. Doctor Vallejo. Sí. Usted es una persona que tuvo una gran experiencia en la Junta Central Electoral en un momento de crisis. Un momento donde la Junta Central Electoral había perdido toda credibilidad. Sí. El pasado febrero también tuvimos una gran crisis. Hubo que suspender unas elecciones. ¿Cómo usted hubiese actuado frente a la situación que se dio en febrero? ¿Hubiese suspendido las elecciones? ¿Qué hubiese usted hecho? Se lo podría plantear de dos maneras. Probablemente si hubiésemos estado nosotros, un equipo como el que tuvo en el año 96, posiblemente las razones que motivaron la cancelación o suspensión de las elecciones municipales no se hubieran producido. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, nosotros no dejábamos nada al azar. Nosotros probábamos todos los sistemas antes de que se fueran a poner en práctica. ¿A qué me refiero? Se introdujo un procedimiento electrónico insuficientemente evaluado y probado. Pero no solamente eso, entiendo que quizás el gran pecado de la Junta Central Electoral actual en ese sentido fue que se confió en exceso. ¿Y qué se confió en exceso? Un proceso tan delicado como era, digamos, alimentar cada una de las computadoras que iban a ser llevadas a cada colegio electoral, no podía dejarse al cuidado exclusivamente de una gran cantidad de técnicos que algunos podían estar haciendo muy bien su papel y otros no, sino que era una responsabilidad directa de los titulares de la Junta Central Electoral verificar y comprobar que ese procedimiento se realizara de una manera correcta. Ahora, si por cualquier razón una situación como la que se presentó, se hubiese presentado estando, estando yo como parte de un colectivo, lo que hubiese propuesto es pura y simplemente, primero, evaluar y determinar la magnitud de la gravedad del problema que se había detectado. Y lógicamente, si el problema se enmarcaba en una región determinada o en una ciudad determinada, se consideraba de inmediato entonces la suspensión de las elecciones en esa ciudad o en esa región. Ahora, si el problema era un problema abarcador que dañaba y ponía en entredicho lo que iba a ser el resultado electoral, obviamente que la decisión que debía tomar la Junta es igual que a la que tomó en esta circunstancia. Es preferible abortar un proceso de esa naturaleza y no obtener unos resultados porque necesariamente hay que obtenerlo
en una situación en que no se garantiza la diafanidad del resultado electoral. Porque ¿qué sentido tiene llegar a un resultado electoral si ese resultado electoral no es creído por la ciudadanía? No es solamente agotar el proceso, es que ese proceso sea acogido y aceptado, tanto por los que ganen como por sobre todo por los que pierdan. Entonces, ese es el papel de la Junta. Si se dan cuenta en un momento determinado que realmente las condiciones impiden la celebración de las elecciones, tienen que asumir la responsabilidad, el bochorno, si se quiere, de tener que cancelar un proceso como lo hicieron en este caso. Hay un punto importante, el tiempo se nos ha agotado, pero no quiero, el senador Bautista Roa Gómez quiere preguntarle algo, pero en ese mismo sentido, rapidito, en pocos segundos, miembros de la Junta actual han dicho que ellos no tenían conocimiento de lo que había ocurrido hasta el otro día a las 7 de la mañana, que quienes sí sabían de lo que estaba pasando eran los técnicos. El problema, señora senadora, es que la Junta no puede relevarse a sí misma de responsabilidad. La Junta es responsable de todo lo bueno y lo malo que se produzca en el proceso. Yo recuerdo los dos presidentes que tuvimos cuando estuvimos en la Junta, don César Estrella Sadalá, que ya murió, y don Juan Zuli Bonelli. Sobre todo, don César Estrella era una persona que no dejaba nada al azar, absolutamente nada. Si nosotros íbamos a hacer, por ejemplo, la utilización de un mecanismo de transmisión de las informaciones, de los resultados de las diferentes juntas municipales a la Junta Central Electoral, ese proceso se probaba y se probaba hasta que nosotros estuviésemos tranquilos y satisfechos con los resultados que habíamos logrado. Nosotros no dejábamos esta situación a que si se puede ir la luz, o que si se nos pasó tal cosa. Esa es responsabilidad de la Junta. La Junta no puede irse a dormir dejando en manos de técnicos lo que es su responsabilidad. No pueden decir que al otro día fue que se enteraron. No hay excusa posible para una decisión de esa naturaleza. Muchas gracias, don Armando. Ya sí, brevemente, el senador por la provincia de Hermanas Mirabal. Sí, buenas tardes, licenciado Vallejo Santelice. Mire, yo estoy más que satisfecho con su participación, pero rapidito, yo le pregunto, la ley 3318 de reciente promulgación, ¿qué opinión tiene usted de ella? ¿Qué impacto usted le ve al futuro electoral partiendo de esa ley de partidos y agrupaciones políticas? Yo he leído la ley electoral y por supuesto encuentro que está bastante bien redactada. Ahora, el asunto no es solamente la norma, doctor. En República Dominicana yo pienso que tenemos muchas leyes y muchas muy buenas. El problema es que en ocasiones las normas se quedan en la letra, en el papel. Las normas tienen que ser aplicadas adecuadamente. A mí particularmente me preocupa una parte específica en los partidos políticos y el asunto de los financiamientos de las campañas electorales. Eso es algo que a nosotros nos preocupó porque trabajamos con lo que era el financiamiento del Estado a las campañas electorales. Yo personalmente participé en representación de la Junta en un cónclave internacional que se celebró en Caracas en el año 96, 97, por ahí. La preocupación surgía del uso del dinero sucio, como le llaman, o dinero opaco, en el financiamiento de campañas políticas. Como consecuencia de ese cónclave, la misma Junta hizo, haciendo provecho de la capacidad o de la facultad, la iniciativa legislativa, la propuesta de que el Estado dominicano aportara recursos económicos a los partidos políticos para que no tuvieran la necesidad de utilizar recursos de procedencias raras, extrañas. Y ahí comienza el financiamiento, pero eso no es suficiente. El aporte de los recursos económicos por parte del Estado. Tiene que haber un control más eficiente de la Junta Central Electoral, de los dineros que se utilizan en el financiamiento, no solamente de las candidaturas a nivel presidencial, también a nivel de la candidatura desde regiduría para arriba. ¿Por qué? Porque podrá llegar un momento, si nosotros nos descuidamos, los actores políticos esenciales,
que la democracia dominicana se constituya no en una democracia, sino en una caricatura de democracia. ¿Por qué? Porque las elecciones no se obtengan por la calidad de las personas que están siendo electas, por su calidad personal, por la condición de confianza de la colectividad que eventualmente va a representar, sino porque haya hecho uso de una cantidad ingente de recursos, nadie sabe la procedencia de los mismos, y en virtud del uso de esos recursos, digamos, apabullantes con respecto a la competencia, hoy tengan los resultados. ¿Qué podrá terminar siendo la consecuencia de esto? Un Estado que esté manejado por personas que no van a servirle a la sociedad, sino que van a servir a intereses particulares que financiaron su elección. Entonces, ese aspecto en particular, a mí personalmente me preocupa profundamente porque va poco a poco distorsionando la democracia dominicana. Muchísimas gracias, don Rafael Armando Vallejo Santelices. Le hemos tomado unos minutos de más. Gracias por estar aquí con nosotros, confiar en este proceso de selección. Ya oportunamente nosotros en la fase deliberativa tomaremos en cuenta su posición. Muchísimas gracias a todos. Pasen muy buen día. Bueno, señores, y ya a las 12:25 del mediodía de hoy, viernes 2 de octubre, damos por cerrada la tanda de entrevistas de esta semana para los aspirantes de la Junta Central Electoral. Tenemos ya en el día de hoy, nosotros entrevistamos a 12 miembros, a 12 aspirantes, y con esto cerramos y convocamos a esta comisión para el próximo lunes a las 9 de la mañana. Puede pasar los medios de prensa, claro. Ramón Rogelio, la prensa. No, lo que está pensando es por aquí. Sí, yo quiero explicarle varias cosas a ustedes de la metodología. Bueno, muy buenas tardes, doña Dolores Altagracia Fernández Sánchez. Ya entramos a la fase final de esta segunda tanda de entrevistas. Se quedó para la última entrevista del día de hoy, pero los últimos serán los primeros, dicen por ahí, ¿verdad? Gracias por estar aquí con nosotros y haber tenido la paciencia de esperar hasta esta hora. Como usted bien sabe, nosotros somos la comisión designada por el Pleno del Senado de la República para seleccionar los miembros que van a componer las ternas que el Pleno del Senado donde el Pleno del Senado va a seleccionar a los miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral. Por eso para nosotros es un honor que tanto usted como todo aquel que participe esté aquí en el día de hoy, porque es una apuesta a este proceso en el que estamos trabajando de manera muy intensa. Son 10 minutos, 5 minutos para que ustedes pongan las principales motivaciones que la traen hasta acá y 5 minutos de preguntas y respuestas que le harán los honorables miembros de esta comisión. Así que comienza a correr a partir de ahora el tiempo. Bienvenida. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Buenas tardes, señores senadores y senadora, que conforman la gran misión de nombrar los nuevos jueces de la Junta Central Electoral, los nuevos miembros. Yo soy Dolores Altagracia Fernández Sánchez, oriunda de Puñal Adentro, Santiago, hija adoptiva de San Francisco de Macorís. Tengo 30 años de ejercicio en la administración pública, tengo 21 años, 17 años en la Junta Central Electoral. Comenzamos nuestra responsabilidad en la administración pública en el año 1994 como jueza de la Corte Laboral del Departamento Judicial del Duarte.
En el 2003, como oficial del Estado Civil. En el 2007, directora de la Oficina Central del Estado Civil y encargada de los centros de servicios. En el 2010, ya como directora nacional de Registro Civil. Tenemos maestría en Derecho Electoral y máster en Estudios Políticos y Electorales. Como directora nacional de Registro Civil tenemos una gran responsabilidad porque nos tocan las 165 oficialías, 62 delegaciones. Nuestra dirección ha sido certificada por la norma ISO en 7 procesos. Nosotros creemos en la rendición de cuenta. Todos los años siempre hacemos nuestras publicaciones de nuestros procesos. La Dirección de Registro Civil ha tenido que trabajar con lo que se llama la Ley 169 del 2014 y la Sentencia 168 del 2013. Somos miembros de la Comisión de Género de la Junta Central Electoral. Hemos tenido la oportunidad de trabajar dando talleres a las mujeres, motivándolas para que sean parte de las nuevas candidatas, explicándole lo que es la Ley 157, lo que es el voto preferencial. Como miembro del Consejo Académico de la EFET, de la Junta Central Electoral, hemos trabajado fuertemente con más de 400 ministros de diferentes iglesias, donde lo hemos capacitado en la Ley 198 del 2011. Tenemos el deseo de llegar a la Junta Central Electoral porque creemos que tenemos la experiencia acumulada en los 2 ámbitos. Tengo 30 años y mi tesis de grado fue sobre las elecciones en República Dominicana, un tribunal de garantía constitucional y los tribunales electorales. Lo que significa que para mí el problema electoral siempre ha estado presente. Somos respetuosas del debido proceso. Estamos conscientes de lo que dice nuestra Constitución, el artículo 69, ordinal 10, y la sentencia del Tribunal Constitucional, la 2 del 2015. ¿Por qué el debido proceso? Porque en el registro civil, con una ley que tiene 76 años y que no responde a los grandes desafíos de la sociedad dominicana, respetar y hacer que el debido proceso se cumpla es una gran responsabilidad. Nosotros abogamos que ustedes, legisladores, puedan tener la oportunidad de darle a la sociedad dominicana una ley 659 actualizada, moderna, para así nosotros poder cumplir con los nuevos paradigmas del registro civil. Bueno, se nos acaba el tiempo, doña Dolores. Vamos a proceder ya a las preguntas. Varios miembros de la comisión tienen. Comenzamos por el senador Ramón Rogelio Henao. Permítame un poco. Con su vasta experiencia y en conocimiento de que la Junta Central Electoral como órgano constitucional tiene la facultad de iniciativa legislativa, ¿qué acciones en los ámbitos de la competencia de ese órgano constitucional que es la Junta usted tomaría en uso de la iniciativa legislativa como miembro del Pleno de la Junta Central Electoral para mejorar la parte de registro civil y la parte también de administración de procesos electorales? Bueno, lo primero es en el registro civil.
En el registro civil, la Junta no tiene la iniciativa legislativa. El artículo 96 es en asunto electoral. En asunto electoral, primero tenemos que nuestra ley 15 del 2019 y la ley 33 del 2018 tiene muchas cosas que deben ser reformadas. Debemos ver las grandes contradicciones en lo que tiene que ver con nosotras, con el género, donde el artículo 53 y el artículo 136, en la aplicación de un techo de 40 y un piso de 40 y un techo de 60, donde se le dice que usted va a ser postulada por una circunscripción o va a ser postulada a nivel nacional. Vemos que nuestro Tribunal Constitucional ha dado varias sentencias, la 441, donde el artículo 49, ordinal 3, la militancia obligatoria, eso el tribunal falló a favor. Entonces, son de las cosas que la última sentencia, la 375 del Tribunal Constitucional, es decir, si usted observa en la ley 15 del 2019, el numeral 2, cómo define el transfugismo en los numerales 5 y 6, que te habla de representante. Es decir, son leyes que verdaderamente hay que sentarse y buscar la iniciativa legislativa, porque son demasiadas cosas que hay que arreglar en las dos leyes. Marco. Sí, doña Dolores, dentro de su experiencia y conocimiento, no solamente desde el punto de vista del registro civil, me gustaría saber qué tan difícil ve usted el control del gasto de las campañas electorales y qué cambio podría hacerse al respecto. Bueno, lo primero es que en la sociedad de hoy, hablamos de maquinarias electorales. Las maquinarias electorales son demoledoras. Es para ganar. ¿Qué se necesita? Necesitamos que la clase política se comprometa a respetar lo que dice el marco de la ley. No es fácil, es que tenemos, señores, hablar del voto preferencial, hablar del método de Hong, significa en política gastos exagerados. Cuando se crea la ley 157 en el voto preferencial, que en el 2010, con la resolución 75, fue eliminada, y el legislador en el 2013, con la ley 157, hace algo más. Lleva a los regidores, lleva a los vocales. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa el voto preferencial? El clientelismo, donde el sistema de partido le hace mucho daño, porque es el dinero, es el individualismo, es el yo querer ganar. ¿Qué propondría usted entonces? ¿La eliminación del método del voto preferencial? ¿Volvemos a lo que teníamos anteriormente? ¿La eliminación del método de Hong? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 375 del 2019 y considera que la ley 157 es conforme
a la Constitución. Esa sentencia tuvo el voto disidente del magistrado Díaz Filpo, donde considera que han sido violados en el método de Hong y en la ley 157, donde se trabajó el ordinal 4, que se violó el artículo 39, ordinal 3 de la Constitución. Se violó el artículo 209, numeral 2 de la Constitución. El magistrado propone un método matemático donde el voto sea directo. Pero esto hay que pensarlo. ¿Por qué son los legisladores? Si en el 73, ahora con la ley 157, en el 13, la Junta lo elimina porque se dio cuenta que le estaba afectando al sistema de partido. Y eso es sagrado. Cuando se rompen las reglas en el sistema de partido, eso es sagrado. Entonces, ya el tribunal, con la sentencia 375, dijo, el método de Hong es conforme a la Constitución. El voto preferencial, eso es conforme a la Constitución. Entonces, debe de haber un gran compromiso, un pacto social con el sistema de partido y comprometerse hacia dónde queremos llegar. Porque si me está afectando el sistema de partido, pero es que el Tribunal Constitucional es vinculante para la Junta Central Electoral. Muchísimas gracias, doña Dolores Altagracia Fernández Sánchez, por haber estado con nosotros. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias por haber participado en esta tarde. Ya nosotros como comisión, en la fase deliberativa, tomaremos en cuenta su participación y su perfil y conocimientos. Muy agradecida de culminar con usted la faena del día de hoy. Así damos por terminado, pues hoy jueves a las 5:23 de la tarde, las sesiones de entrevistas, habiendo entrevistado ya a 15 aspirantes en la mañana del día de hoy y 10 en la tarde del día de hoy. 25 vamos a cerrar mañana. En la mañana esta comisión está convocada nuevamente a las 9 en punto para agotar una serie de entrevistas a 12 aspirantes más. Muchísimas gracias. Continuamos con las entrevistas. Samir Chamisa, bienvenido, muy buenos días. En esta comisión se siente muy honrada de su presencia, de la confianza en este proceso de selección que estamos haciendo. Y pues vamos de inmediato a darle la oportunidad que en 5 minutos diga y nos manifieste, tanto al país como a nosotros, las principales motivaciones que lo traen aquí. Luego de agotado su turno, usted tiene ahí la pantalla que le va indicando cuando se va acabando el tiempo, tendrá la oportunidad de responder algunas preguntas de los honorables miembros de esta comisión. El tiempo es suyo. Muy buenos días, honorables miembros de esta comisión, senadores y senadoras. Para mí es un honor en este momento estar aquí frente a ustedes, aspirando para ser miembro de la Junta Central Electoral. Antes que nada, quiero desearle la mejor recuperación al presidente de esta comisión, que sé que está afectado del virus de pandemia. Soy doctor en Derecho, egresado de la Universidad Iberoamericana, con maestría en Diplomacia y Ciencias Políticas, maestría en Relaciones Internacionales, maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica. Tengo un diplomado
en derechos humanos. Tengo un MBA en dirección gerencial y tengo un máster en Management for Law de la Universidad de Yale. En el área docente doy clase en la Academia de la Policía. En mi vida profesional me inicio como abogado del Banco de Reserva de la República Dominicana, en donde laboré por un periodo de 5 años. Luego, desde ahí paso al sector privado a formar parte de Industrias Nacionales, donde constituí su departamento legal, un gran reto para mí. Luego de 5 años paso a constituir, a formar lo que hoy es Chamis Oficina de Abogado, con un periodo de 15 años en el mercado. En mi vida social y participativa he aportado, entiendo que he contribuido a la sociedad desde diferentes instituciones, tanto de la sociedad civil como empresarial, dentro de la que se encuentran Participación Ciudadana, FINJU, ANGE, y desde la primera he militado bastante, ya que fui coordinador por 2 periodos, y aparte de eso soy miembro del Consejo en estos momentos y de la Comisión de Análisis Político. Desde ahí aprendí bastante de todo lo que se requiere y necesita la democracia de la República Dominicana. Creo que contribuí al fortalecimiento democrático institucional de nuestro país, a la lucha contra la corrupción y a la transparencia. Ahora bien, ¿qué yo pretendo? ¿Qué yo pretendo? Yo tengo un sueño ahora mismo, señores. Un sueño, y es contribuir a fortalecer la Junta Electoral y hacer de esa Junta Electoral una Junta Electoral capaz e inclusiva. Cuando digo capaz, que sea capaz de poder resolver todos los problemas que se susciten en ella, tanto en la parte del registro civil como en los procesos electorales. La Junta Central Electoral no es solamente procesos electorales. Hay una confusión en estos momentos en la ciudadanía sobre lo que hace la Junta Central Electoral. Pero la Junta Central Electoral también maneja el registro civil, que tiene que ver con la identidad de todos nosotros, de todos los ciudadanos. Tiene que ver con el nacimiento, la muerte y todo el proceso de vida que vamos llevando. Ahora, ¿por qué yo digo que quiero que sea inclusiva? Porque necesito que actúe hacia afuera esa Junta Central Electoral, que interactúe con los actores principales o los socios principales de las juntas electorales, como son los ciudadanos, como son ustedes los partidos políticos, como son el gobierno central y el Poder Judicial. Hay muchas cosas que suceden en los tribunales en estos momentos porque no están actualizados muchos documentos de personas que ejercen negocio en el día a día. Por otro lado, ¿por qué quiero que sea capaz? Quiero una junta capaz, que cuando se vayan a celebrar los procesos electorales, se celebren apegados a la ley y a la Constitución. Procesos electorales que sean creíbles, procesos electorales que cuenten con la anuencia del pueblo dominicano y que predomine ese voto del pueblo dominicano. Y por otro lado, que en la Junta Central Electoral predomine la transparencia y la rendición de cuentas. Eso es lo primordial. Muchísimas gracias, doctor Samir Chami. Doctor Bauta. Muy buenos días, Buenos doctor días. Chamisa. Yo quiero 2 cosas. La ley orgánica del régimen electoral se promulgó en el 19. ¿Cuáles son los puntos que usted considera que esta ley, para mejorarla, para completarla, cosas nuevas, diferentes, y que me diga un minutito los límites de la inclusión de la Junta Central Electoral? Fíjese, hay que reconocer que tanto la ley de partidos políticos como la ley orgánica electoral fueron 2 grandes aportes dominicana. Son leyes que tienen, hay que reconocer esa parte. Y ahora la ley tiene buenos defechos que son importantes para el proceso electoral, para los procesos. Está la fiscalización de las encuestadoras, está la medición del tiempo de la campaña, está la rendición de cuentas de los partidos políticos, está el horario de los procesos electorales y todo eso. Ahora bien,
¿qué yo entiendo? El papel lo debe jugar la Junta Central Electoral en la aplicación de esa ley. Régimen de consecuencias, señores. Aquí no hay régimen de consecuencias. Hay que evaluar qué pasó en el proceso pasado con el uso de los recursos, con el financiamiento de la campaña y todo eso. Yo entiendo que la adecuación debe venir especialmente dirigida a adecuarla que vaya acorde con la Constitución de la República y también a que el régimen de consecuencias sea aplicado. Y por otro lado, el tema de la cuota de género. Aquí ya no debemos hablar de cuota. Aquí debe hablarse ya de equidad de género en la República Dominicana en estos momentos. De inclusión, ¿serían eso? No. Cuando te refieres a inclusión, cuando yo me refiero... has dicho sí. varias cosas, pero ¿tiene límites? Claro que tiene límite, claro que tiene límite. La ley tiene límite en el uso de en el gasto de la campaña, en el tiempo en que se va a celebrar el proceso electoral. Tiene límite, claro. Antonio Taveras. Buenos días, doctor Isa. Usted hablaba de que la ley tiene límite en cuanto al financiamiento de la campaña. Cada periodo electoral, en cada elecciones, siempre se denuncia la utilización de los recursos del Estado por parte del partido que tenga el gobierno en las elecciones. También se denuncia intervención de sectores empresariales con financiamiento a partidos políticos fuera de lo que establece la ley. También se ha denunciado intromisión del crimen organizado muchas veces en procesos electorales y en demarcaciones específicas. Si usted fuera miembro de la Junta Central Electoral, ¿cuáles medidas usted tomaría para que eso no siga sucediendo? Yo fortalecería el Departamento de Fiscalización de la Junta Central Electoral y crearía un récord de donantes. Eso es importante. Y sobre todas las cosas, supervisar esas donaciones, esos aportes que se le hacen a los partidos políticos para la campaña electoral. Y además aplicaría el régimen de consecuencias. Señor, aquí no se está aplicando régimen de consecuencias. Y por eso pasa todo lo que pasa en las campañas electorales. ¿Y por qué usted cree que ese régimen de consecuencias, aunque está establecido en la ley, no se está aplicando? Porque falta de capacidad ahora mismo. Capacidad falta en términos de preparación académica, intelectual, técnica. Yo diría, o pudiera ser tal vez complicidad. O pudiera ser complicidad. Vamos a estar claros, señores. La ley es para aplicarla. Y si usted lo pone en un puesto, usted tiene que ejercer su función y aplicar la ley, cueste lo que cueste y por encima de lo que sea. Y a la Junta Central Electoral se le da la potestad de poder aplicar sanciones, tanto administrativas y acudir a acciones penales, cuando entienda que se están cometiendo faltas graves en el ejercicio. Está para regular y no están regulando. Senador Iván Silva. Samir, tengo un problema en el bateo 80, yo soy de La Romana, Guaymate. Una señora que hubo un error en su acta de nacimiento, ella tiene 8 hijos, sus hijos tienen hijos también. Y los trámites burocráticos tan terribles que hay para esa rectificación en este país son sumamente costosos. Y para una gente que vive en un batey, que va a tener que viajar a diferentes lugares, así como ella, yo me he enterado que hay miles de personas más aquí en República Dominicana. ¿Cómo tú solucionarías ese problema? Fíjate, lo primero es modernizar el registro civil de la Junta Central Electoral. Modernizarlo y adecuarlo a los nuevos tiempos. Que una persona pueda a través de una o de la red solicitar su acta de nacimiento en ese lado. Y segundo, con el caso... que tenga el bateo 80, en el bateo 80 no hay luz. Está bien, pero en el caso de esa señora no tiene que venir a la capital. Hay que reconocer que esa señora puede depositar su expediente en la Junta Electoral de la zona y esa Junta lo tramita a la Junta Central Electoral y la Junta Central Electoral es que da el paso al TCA para que pueda rectificar esa acta. ¿Es verdad que tiene que ir al Tribunal Superior Electoral? No, al TCA. Esa rectificación. Debe ser el TCA. La Junta... Yo te pregunto. Okay, no, ahora mismo lo tramita el TCA, al Tribunal Superior Electoral, claro. Sí. Se tramita el Superior Electoral, pero lo hace la Junta Electoral. Pero si usted me dice a mí, como es un tema administrativo, para mí debe conocerlo el TCA.
por el tema de la injerencia. Ahora mismo el Tribunal Constitucional evacuó una sentencia donde delimita las funciones de cada una de esas instituciones, las funciones de la Junta Central Electoral y las funciones del Tribunal Superior Electoral. Yo entiendo que cada quien tiene que acogerse a lo que la ley y la Constitución le manda. Y en ese caso, como es un acto administrativo para mí, debería ser rectificado en el TCA. Pero el proceso es que se emite, en el caso de esa señora, se emite a la Junta Electoral de la zona, la Junta Electoral de la zona lo tramita a la Junta Central Electoral y la Junta Central Electoral hace el trámite al TCA. Ya se nos agota el tiempo, pero mencionaste la palabra inclusión y me pareció muy interesante en el sentido de que cuando se habla de inclusión se habla de las personas con discapacidad, Claro. con limitaciones para acceder a los centros y al acceso de sus propios servicios. Claro. En el caso que decía el senador Silva, pero también en el caso no solamente rectificación de actas, de solicitud de acta de defunción, de actas de nacimiento, de declaraciones, de las cuales también tenemos un problema. Está el tema del voto penitenciario, también hay ese voto del quien está preso de manera preventiva y no ha obtenido una sentencia de lo irrevocablemente juzgado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Fíjate, yo soy un abanderado de la inclusión y que a las personas capacitadas se le busquen todas las formas posibles para que sus derechos se les sean respetados, tanto al momento de ejercer el derecho al voto, como al momento de solicitar cualquier documentación a través de la Junta Electoral. Y ahí hay que valorar o evaluar los mecanismos necesarios para facilitarle esos servicios a esas personas. Hay que facilitar. Se lo dije ahorita que lo importante es automatizar ese sistema, que si esa persona no puede solicitar su acta, una persona que lo ayude y esa acta se le emita automáticamente. Ahora mismo es dificultoso, tienen que ir a la oficialía, solicitar tu acta, citarlo para que la venga a retirar y ese tipo de cosas. Facilitar eso, yo creo que eso ayudaría a facilitar a esa persona. ¿Y estaría de acuerdo con ese voto penitenciario de los presos preventivos que puedan ejercer su derecho en cada elecciones? Fíjate, yo no estaría de acuerdo en este momento con el voto penitenciario. Yo entiendo que esas personas están en una condición en estos momentos, se les está reconociendo un proceso y no creo que ese voto representaría a la gran mayoría para un proceso electoral y complicarlo en este momento no creo que sea lo más primordial. Más fácil, y discúlpenme que le agregue a esto, más fácil me involucraría en el voto militar y de la Policía Nacional. Pero habría una violación de un derecho ahí. Se nos acaba el tiempo. Está bien, pudiéramos evaluar, pero no es significativo, ¿tú me entiendes? No se ha podido hacer en estos momentos. Ha habido una violación, no es que la ha habido. En todos estos procesos pasados ha habido esa violación y no le han buscado la salida. No le han buscado la salida a ese proceso. Gracias. Pudiéramos evaluarla y buscarlas. Hablé de inclusión y de apertura, y esa es la idea. Todo lo que se pueda permitir y que sea legal, permitido será. Muchísimas gracias, doctor Samir Chami Issa, por haber estado con nosotros la mañana de hoy, por haber participado y pues por confiar en este proceso. Nos sentimos muy honrados, ya el expediente lo evaluará la comisión aquí designada por el Senado de la República. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Pase buen día. Gracias, buen día. Muy buenos días, bienvenido Zacarías del Rosario. Gracias por estar con nosotros la mañana de hoy, aquí en esta comisión que está pues para evaluar a todos los aspirantes, a miembros titulares y a suplentes de la Junta Central Electoral. Gracias por confiar en el proceso. El procedimiento que hemos determinado son de aproximadamente 10 minutos. Usted tendrá 5 minutos para poder hacer uso de la palabra y decir las principales motivaciones que lo han traído aquí. Y luego, pues esta honorable comisión le hará algunas preguntas acerca de lo que usted manifieste aquí. Así que el tiempo es suyo y comienza a correr. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Agradezco infinitamente la participación y reconocer la intención de la sociedad en obtener instituciones fuertes y creíbles. Yo soy, como usted muy bien dice, Zacarías del Rosario. En estos últimos 20 años exclusivamente he tenido que hacer grandes esfuerzos para dedicarme a lo que es mi preparación personal y estar apto para el desempeño de la circunstancia o de las situaciones que se presenten en nuestro país. Estoy apto para contestar alguna de las inquietudes que ustedes consideren. Miembros de la comisión, ¿tienen preguntas? Bueno, yo le voy a preguntar acerca una de las grandes preocupaciones que tiene esta comisión, y yo creo que parte de la gran ciudadanía o del país, es de los temas burocráticos que hay que agotar para la obtención de documentos de identidad, de documentos oficiales. ¿Qué cree usted de estos procesos burocráticos y qué propondría usted para hacerlo más eficiente y que toda la ciudadanía pudiera obtenerlo con más facilidad? Muy cierto, muy cierto. Hay situaciones o se dan situaciones en las instituciones públicas que yo entiendo que deben ser regularizadas en virtud, y pongo como ejemplo la situación que se da en el municipio Santo Domingo Norte, donde humildemente hacemos vida profesional y social. Y tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con las actas de nacimiento. No se justifica que si ya este municipio está concebido como tal, que nosotros tengamos que venir de allá aquí a la feria o ir a la provincia, a la carretera Mella, para ponerle el sello que se le adhiere al acta de nacimiento. Eso conlleva pérdida de tiempo, inversión de dinero, y entendemos que muy bien la Junta Central Electoral debía crear las condiciones para que la oficialía que tenemos erradicada allí en este municipio pues pudiera otorgar este documento completo. Y así, ¿verdad?, ganaríamos todos. Senador Iván Silva. Zacarías, recientemente hubieron unas declaraciones con respecto a la mortalidad del COVID. El Ministerio de Salud Pública dijo una cantidad y cuando se contaron las actas de defunciones era otra. ¿Qué tú crees que pasó ahí? ¿Dónde tú crees que estuvo el error? ¿Y cómo tú solucionarías ese tipo de problemas? Zacarías del Rosario entiende que desde el primer día en que se tomaron o que el Senado de la República le confirió al Ejecutivo la potestad de asumir los controles para el control de esta pandemia, desde ese mismo momento se empezó a vulnerar y quizá ahora en esta nueva coyuntura política en la que está desenvolviéndose la República Dominicana, se le pudieran decir las cosas como son a este pobre pueblo dominicano. ¿Quién tú crees que mintió? ¿El gobierno o que mintió la Junta? No, la Junta no, el gobierno. Pero la Junta es la que se encarga de las actas de defunciones. Bueno, pero la Junta va a partir de lo que el Ministerio de Salud Pública le haga entrega o le solicite o le mande o le envíe. Ese es mi criterio. Y yo entiendo que esas son cuestiones. El estarle hablando mentira a una sociedad no contribuye con el desarrollo de la misma. ¿Alguna pregunta?
Bueno, muchísimas gracias, don Zacarías del Rosario, por estar aquí esta mañana. Gracias por su participación. Nosotros vamos a tomar en consideración su entrevista y también parte del perfil que tenemos a mano. Muchísimas gracias. Pase usted muy buen día. Gracias a ustedes. Con permiso. Patricia Lorenzo Paniagua. Buenas tardes, Patricia. Bienvenida. Gracias por estar aquí en esta comisión, que se siente muy honrada de tenerla en el día de hoy. Vamos a agotar 10 minutos, los 5 primeros minutos, para que usted exponga los principales motivos que la traen hasta aquí, y 5 minutos para que los honorables miembros de esta comisión puedan responder las preguntas del lugar. El tiempo es suyo y comienza a correr. Gracias. Muy buenas tardes, honorables senadores. Soy Patricia Lorenzo Paniagua, ingeniera de sistemas egresada de INTEC, especializada en telecomunicaciones de datos y con décadas de experiencia en el área de telecomunicaciones y gerencial. Trabajé 17 años en las empresas telefónicas Codetel y Tricom. Tuve la oportunidad de liderar el equipo que implementó el servicio de Internet en sus inicios y lanzarlo como producto. De igual manera, lideré la implementación de los servicios de transmisión de datos de banda ancha, al igual que la videoconferencia, liderando el equipo que instaló la primera videoconferencia en el país. ¿Qué me motiva a estar frente a esta honorable comisión? Tengo que destacar que soy parte orgullosa de una familia que por generaciones ha demostrado un compromiso patriótico intachable. Mi abuela materna, Teide Guerrero, escondía revolucionarios en su casa con el riesgo que eso conllevaba. Mi tío Manolo Lorenzo dio su vida por la democracia en Estero Hondo. Mi madre, Josefina Paniagua, perteneció a ese grupo de mujeres valientes que formaron parte del movimiento 14 de junio. Este sentimiento patriótico fue el pan de cada día en nuestro hogar. Es lamentable que el esfuerzo de aquellos héroes no ha dado como resultado el país que soñaron, pues el servicio público muchas veces ha dejado mucho que desear. No obstante, entendí que si las cosas van a mejorar, solo sería a través del empoderamiento y participación de nosotros, los ciudadanos, que nos duele ver cómo nuestra sociedad carece de fe institucional y de confianza en nuestros servidores y servidoras públicas. Vamos experimentando un avance, pero todavía permanecen pendientes muchos retos y espacios donde debemos mejorar, como es el caso de la Junta Central Electoral. Como ciudadana, he presenciado los cambios sociales que nos han traído a coyunturas más esperanzadoras. Y como mujer, he visto y vivido en carne propia cómo nosotras hemos pasado de ser espectadoras a tener un papel cada vez más preponderante en todos los estamentos sociales dominicanos. Mi formación y conocimiento en el campo informático, combinada con la experiencia gerencial fruto de la trayectoria a la cabeza de una empresa de tecnología, me han preparado para asumir este reto. Quiero aportar mi grano de arena al crecimiento de la democracia de nuestra república y deseo hacerlo desde donde mis capacidades y fortalezas y experiencia puedan ser de mejor servicio a mi país. Entiendo que desde la Junta podemos realizar una serie de aportes desde el punto de vista procesal. Entre los más destacados están: establecer la revisión del proceso electoral pasado para identificar fallas y corregirlas de cara a los próximos comicios y convertirlo en norma para ser ejecutado al finalizar cada proceso. Estandarizar y documentar todos los procedimientos relacionados con el proceso electoral,
de manera que el éxito de las elecciones no recaiga en personas y su capacidad de resolver los inconvenientes que se presentan, como sucede en la actualidad. Regular y transparentar los procesos de selección y nombramiento de los funcionarios de los colegios electorales y de las juntas municipales, así como la recusación e impugnación de estos, en caso de que cometan faltas o el sometimiento en caso de ser necesario. Elaborar cronograma detallado del proceso electoral y todos los departamentos envueltos, así como también la ruta crítica, para tratar de minimizar los posibles retrasos. Mejorar los procesos de fiscalización de los gastos de los partidos políticos para asegurar que se invierta como dice la ley. Por otra parte, con relación al registro civil, creemos que podemos aportar en la parte de los procesos de automatización. Entendemos que se deben unificar los actos del estado civil de la persona. Esto es, que todos los actos del estado civil de una misma persona estén en una misma base de datos o en un mismo libro. Actualmente los nacimientos se registran en un libro, los matrimonios en otro, las defunciones en otro. Con esta medida evitaríamos la suplantación de identidad o por lo menos se le pondría más difícil. De igual manera, con la cooperación del Servicio Exterior podemos capacitar y dar el soporte necesario a los cónsules para que puedan ejercer de manera plena las funciones del registro civil. Esto facilitaría a los ciudadanos del exterior la realización de estos trámites. Igualmente, se debe crear una plataforma de acceso directo al registro civil desde las instituciones estatales que lo requieran. Una plataforma de comunicación interinstitucional. No es posible que tengamos que sacar un acta en una oficialía para luego llevarla físicamente a otra institución del Estado. Las instituciones que necesiten insumos de la Junta deben tener canales de comunicación directos con la misma. De igual manera, debe existir una plataforma virtual de solicitud de documentación del registro civil, que no sea necesario trasladarse y hacer largas filas para obtener un acta de nacimiento o cualquier otro documento. Los procesos del registro civil deben ser sencillos y convenientes, una necesidad que ha sido puesta en evidencia en estos tiempos de pandemia. Esto es solo una pequeña muestra del trabajo que empezamos a realizar si nos eligen como miembro. Siempre soñé con una sociedad dominicana honesta, de institucionalidad incuestionable, donde la mujer y el hombre construyan hombro a hombro el país que merecemos. Estar aquí frente a esta honorable comisión es la materialización de ese sueño, que no es solo mío, sino de todos. Por esto reconozco la altura del compromiso que asumo y reitero mi entera disposición a servir. Por último, quiero mencionar que las capacidades y competencias se contratan, que lo importante es que haya intención y deseo de hacer un buen trabajo, de poner a la Junta a la altura de cualquier país desarrollado. En fin, lo que queremos es contribuir a que la Junta sea una institución, como decimos coloquialmente, por el libro. Gracias, a la orden estoy para sus preguntas. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas que va a realizar esta honorable comisión, iniciando por el senador Ramón Rogelio Henao, provincia La Vega. Ingeniero Lorenzo, siendo usted una profesional de la informática, ¿cuál es su valoración de la implementación y utilización del voto automatizado en octubre y el intento en febrero? ¿Y qué piensa usted que se puede hacer para mejorar el manejo de la parte informática dentro de la Junta Central Electoral? Mira, con relación al famoso voto automatizado, yo pienso que todavía como país no estamos listos, pero debemos encaminarnos hacia eso eventualmente. Yo entiendo que debemos asegurar el proceso manual, o sea, debemos hacer que el proceso de los comicios sea un proceso que la Junta lo haga sin tener ningún fallo, que corra, que fluya sin fallos. Y otra cosa que la Junta necesita hacer es que debe desarrollar la credibilidad. La Junta hizo el intento el año pasado, hizo algunas pruebas en octubre, se hicieron las pruebas con las primarias, y vamos a decir que funcionó. Pero el proceso en general estuvo plagado de fallas desde el principio. Bueno, en el de octubre hubo situaciones que entiendo que no necesariamente fue con el sistema automatizado, fueron otras situaciones que hubo en el caso de octubre. Pero las primarias son procesos pequeños, no es lo mismo que un proceso electoral como nacional.
Entonces, esa prueba que se hizo no fue suficiente, no era suficiente para asegurarse de que el proceso luego corriera como debe ser. Y eso fue lo que pudimos ver. O sea, el proceso arrancó con fallos desde el principio porque no se hizo la gestión correcta, no se hizo una gestión ni una planificación, ni se hizo el control de calidad que debió haberse hecho. Y entonces surgieron fallos desde el principio, desde la carga de la foto, y de ahí en adelante hubo fallos continuos hasta el final que dieron al traste con la suspensión de las elecciones. Y que yo entiendo desde el punto de vista informático, no conozco la Junta desde dentro, o sea, no sé cómo funciona adentro, pero entiendo que hay que reforzar y fortalecer lo que es el sistema completo de la Junta, porque la Junta no es solamente informática, sino que hay otros departamentos que interactúan, y hay que asegurar que esos departamentos interactúen de forma correcta, porque hay que tomar en cuenta que el proceso se retrasó porque no se cargaron las fotos a tiempo, porque hubo un retraso con el proceso de entrega de los candidatos, y entonces las fotos no se pudieron cargar a tiempo y no se estandarizó el tipo de archivo de las fotos para cargarse en la boleta electrónica. Y entonces eso fue lo que empezó, ahí fue que comenzó el problema según la evaluación de la OEA. O sea que... Senador Antonio Taveras, provincia de Santo Domingo. Gracias, Faride. Patricia, sí. Usted como especialista no tiene confianza, al parecer, en los procesos automatizados. Usted acaba de decir que prefiere el voto manual. En este caso sí. ¿Por qué? Ahora. ¿Usted cree que es muy vulnerable el voto automatizado? ¿Y qué usted cree que pasó en las primarias, donde un candidato dijo que perdió por el uso de algoritmos? Ok. Bueno, yo soy informática y soy pro automatización totalmente. Lo que pasa es que los procesos, para automatizar un proceso, hay que asegurar que el proceso manual esté correcto, porque lo que usted automatiza es un proceso que originalmente es manual. Entonces, en el caso particular de lo que pasó en octubre, no me parece que fuera un tema de algoritmo, desde mi punto de vista. O sea, no necesariamente, pero no me parece que fuera un tema de algoritmo. Entiendo que el algoritmo de ese sistema no es un algoritmo complejo, es una foto con un contador y unos esquemas de seguridad que debe tener. Entonces, según supimos, o sea, se supo que el problema que hubo en ese entonces fue que se votó hasta tardísimo, en el caso de las primarias, y que se rompió, vamos a decir, el protocolo, la regla en ese aspecto, en aquel entonces. Entonces, yo estoy de acuerdo con la automatización, pero nosotros como país no tenemos todavía la infraestructura como para irnos a un voto automatizado a nivel general. Yo creo que no estamos listos por dos razones, por la confianza y la credibilidad que tiene la Junta en estos momentos, y por el hecho de que como país no todas las localidades, no todos los sitios estarían listos como para recibir el voto automatizado. Entonces yo pienso que nos tomaría quizás 2 elecciones, prepararnos bien a nivel de procesos dentro de la Junta, asegurar la confianza de todos los entes envueltos en el proceso, y entonces luego evaluar, irnos con el voto automatizado paulatinamente, que puede ser en 1 o 2 elecciones. Pero sí, yo sí soy pro automatización totalmente. Muchas gracias, Patricia. Senadora Melania Salvador. Doña Melania. Sí, muy buenas tardes, Patricia Lorenzo. Sí. Nuestra pregunta es en el sentido de todas las dificultades que se presentaron en las elecciones pasadas y en otras elecciones también anteriores, en función de lo que es el cuadre de actas, específicamente para el voto preferencial de diputados, que se realizaron en algunas demarcaciones. ¿Qué opinión usted tiene respecto a eso? Sí, mira, desde mi punto de vista hay varias cosas que influyen en el problema del cuadro de las actas. Una de ellas es la preparación que tienen los integrantes de los colegios. Hay un tema de lectoescritura y matemáticas en muchos colegios.
Y otra cosa, en muchos de los integrantes de los colegios, y otra cosa es la capacitación. Yo me capacité para ser parte de un colegio electoral para las elecciones del 5 de julio. Y yo puedo decir que deja mucho que desear la capacitación que se hizo en ese entonces. A mí me parece que hubo hay un problema en el proceso de capacitación que hay que mejorar enormemente. Otra cosa que hay que hacer es capacitar. No podemos dejar para último para capacitar a los jóvenes o a las personas que van a integrar los colegios. Yo pienso que el reclutamiento de este personal debe hacerse mucho antes de ese tiempo. Inclusive deben hacerse campañas para reclutar los estudiantes de último año que hagan su labor social formando parte de la Junta Central Electoral y capacitándose. Se debe hacer una labor de promoción en las universidades para que algunas carreras como la de sociología, como la de psicología u otras carreras puedan motivarse a participar en los colegios y subir el nivel de los integrantes en los colegios electorales. Me parece que por ahí puede andar la cosa de todo el descuadre que hubo. También hay que decir que en algunos casos hay un poco de dolo, y hay intención de cambio. Eso ya es a otro nivel, eso ya habría que sancionar, identificar y sancionar. Desde mi punto de vista, para el tema de los colegios electorales, hay que hacer una depuración de esa base de datos de todos los que integran los colegios electorales, identificar dónde hubo problemas en esos colegios y para depurarlos, o sea, para identificar cuáles son los colegios que tienen problemas y esas personas ver qué se va a hacer con ellas. Por lo menos en los próximos comicios no deberían participar. Entonces, esa es mi recomendación. Gracias Patricia Lorenzo por haber participado con nosotros. Hay una pregunta que viene en las redes sociales, se me puede responder en 10 segundos. Sí. Que si, dice Alfredo Guerrero, que si está de acuerdo con la cantidad de partidos políticos o cree que deben limitar la cantidad que hay actualmente. Mira, yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo con la cantidad de partidos políticos realmente. Yo pienso que lo que debe es aplicarse realmente la ley. Yo creo que debe haber apertura para que las personas participen, o sea, para que las personas se sientan motivados a participar en los comicios y en el proceso electoral. Eso va a favor de la democracia. Ahora bien, usted no puede estar 20 años con un partido y sacando menos de un 1%. O sea, la ley es clara. Si usted no cumple con la ley, usted debe salir. O sea, los partidos deben ir creciendo poco a poco y deben nutrir lo que es el proceso electoral, y si no sucede, pues la ley debe aplicarse y deben salir. Muchísimas gracias, Patricia Lorenzo Paniagua. Gracias por participar con nosotros en esta tarde. Le deseamos mucho éxito y muy buenas tardes. Gracias.